Entonces vámonos con los polisacáridos. Son moléculas formadas por la unión de un gran número de unidades de monosacáridos. Aquí no estamos hablando específicamente de cuántas, ¿sí? No hay como un número preciso de moléculas que se puedan unir. Nos dice que esos enlaces son O-glucosídicos. ¿Qué significa eso? Pues que el enlace glucosídico une o se da a través de un átomo de oxígeno. Hay enlaces N-glucosídicos en donde, por ejemplo, esta unión entre las dos moléculas se lleva a cabo a través de un átomo de nitrógeno. Hay un enlace S-glucosídico que aplica lo mismo pero para un átomo de azufre. Nos dice que su peso molecular es elevado, evidentemente, ¿sí? No tienen sabor dulce a pesar de que están formados por muchas moléculas de glucosa, en especial, bueno, hablando de las que ya habíamos comentado, glucógeno, celulosa y almidón. A pesar de que es únicamente glucosa, no tienen sabor dulce y, bueno, debido a su estructura, a su conformación, nos dice que pueden ser insolubles, lo cual es especialmente cierto para la celulosa. Bueno, van a tener dos funciones biológicas importantes, como ya les había comentado. Una va a ser estructural y la otra va a ser de reserva energética. Químicamente, aquellos polisacáridos que son estructurales, hablemos específicamente de la celulosa, van a poseer en su molécula un enlace beta-glucosídico. Ya conocimos cuándo es alfa y cuándo es beta. Mientras que por el otro lado, en el caso de la reserva energética, ejemplo muy típico es el glucógeno. Estas moléculas de glucosa van a estar unidos a través de un enlace alfa-glucosídico. Vamos a empezar a hablar un poquito del almidón, ¿sí? que es uno de los polisacáridos. Nos dice que las plantas lo utilizan como reserva energética, equivale al glucógeno en nosotros, y el almidón va a estar compuesto por dos fracciones. Una es la amilosa y otra es la amilopectina, y como ya les mencionaba anteriormente, es un homopolímero que significa que únicamente está formado por glucosa en su conformación D. Por un lado tenemos a la amilosa, que es una de las fracciones. Está formada por anillos de glucosa que llegan a ser hasta más de 4000 subunidades. El enlace glucosídico que se establece entre las dos moléculas entre cada molécula de glucosa es alfa 1,4 glucosídico. Mientras que la amilopectina tiene una estructura bastante diferente, es una estructura bifurcada o ramificada. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y las cadenas nos dice consiste entre 24 y 30 subunidades de glucosa con bifurcaciones de más moléculas de glucosa, pero que se encuentran unidas a la cadena lineal a través de un enlace alfa 1,6 glucosídico. ¿Qué quiere decir toda esta información? Bueno, pues que tenemos una cadena lineal que mide aproximadamente entre 24 y 30 unidades de glucosa. Cada glucosa que se encuentra aquí se va a unir a la siguiente a través de enlaces alfa glucosídicos, es decir, así. Cada 24 a 30 unidades aproximadamente vamos a tener una ramificación hacia arriba. Se hace hacia arriba porque el enlace es un enlace alfa, pero alfa 1,6, es decir, se va a unir el carbono 1 con el carbono 6 de la siguiente glucosa, por eso se observa la bifurcación de esta manera. Entonces, la estructura en general de la amilopectina es más o menos como algo así. Cadenas lineales, ya insisto, entre 24 y 30 subunidades de glucosa con sus respectivas ramificaciones. La cadena lineal está unida a través de enlaces alfa 1,4, mientras que las ramificaciones se unen a través de enlaces alfa 1,6. Aquí en esta imagen se ve, espero yo, muy claramente cuál es la formación de la amilosa y de la amilopectina. Aquí en esta imagen estamos observando la estructura esencial de la amilopectina. Como comentaba anteriormente, aquí tenemos lo que sería la cadena lineal. Aquí, bueno, pues siguen una serie de 20 y tantas más moléculas de glucosa. Estas van a estar unidas a través de un enlace alfa 1,4, ¿sí?
carbono 1 de la primera molécula de glucosa con carbono 4 de la siguiente molécula y así sucesivamente. Pero hay un punto en el que surge una ramificación a través de un enlace alfa, igualmente porque el carbono anomérico tiene el grupo OH hacia abajo. Alfa 1,6, el carbono 1 es el de la molécula de glucosa que se va a unir, que va a empezar a formar la ramificación, mientras que el carbono 6 es el carbono 6 de la molécula de glucosa que forma la línea o la molécula lineal. Vámonos corriendo con la celulosa. La celulosa ya habíamos comentado que es un homopolímero formado también exclusivamente por glucosa, cuya característica importante es que es una molécula totalmente insoluble. Es como si pusiéramos un pedacito de madera o de tela a intentar disolverlo en agua, pues es prácticamente imposible, ¿no? A diferencia del almidón, aquí los enlaces glucosídicos los vamos a observar en posición beta. La estructura en este caso, dado que los enlaces son en configuración beta, aquí no podemos observar una molécula lineal como la veíamos en el caso del almidón, de la amilosa o de la amilopectina en la parte lineal. Aquí no se observa esto, puesto que el enlace es hacia arriba, es decir, en configuración beta. Y igualmente es en la unión es 1 a 4. Aquí tenemos el carbono 1, aquí tenemos el carbono 4 de la siguiente, 1, 4. Fíjense lo grande que llega a ser la molécula de glucosa. Nos dice que contiene entre 10.000 y 15.000 restos o residuos de glucosa. Aproximadamente su peso molecular es de 400.000. Y esta imagen me gusta mucho porque podemos apreciar como de alguna forma la realidad de cómo se vería una molécula de celulosa. Aquí, bueno, tenemos las cadenas lineales, pero si se fijan es una molécula muy resistente porque aquí por ejemplo, se están formando puentes de hidrógeno con moléculas vecinas o moléculas adyacentes, lo cual la hace una molécula muy estable. Este es un punto importante. Nos dice que el intestino humano y el de la gran mayoría de los animales, salvo los rumiantes, carece de enzimas que puedan romper este tipo de enlaces. Si comiéramos celulosa, a pesar de que está hecha en su totalidad de moléculas de glucosa, nosotros no podemos aprovecharlas, es decir, no tenemos la capacidad de degradar estos enlaces, es beta 1,4, no podemos degradarlos porque nuestras enzimas están diseñadas para degradar enlaces de tipo alfa. Lo que les comentaba, hay algunos animales como son las termitas o los rumiantes como las vacas que viven en simbiosis con determinados microorganismos que sí tienen las enzimas a las que llamamos celulasas. En este caso, tanto de las termitas o de los rumiantes, pues ellos sí pueden comer madera, pueden comer hojas de papel incluso, y ellos sí van a poder sacar glucosa de esa molécula. Y bueno, pues terminamos con glucógeno. El glucógeno es la reserva de carbohidratos más importante, o más bien la única reserva de carbohidratos en los animales. Este polisacárido está formado por enlaces tanto alfa 1,4 como alfa 1,6. Nosotros, acuérdense, no tenemos enlaces tipo beta, pero sí podemos degradar enlaces tanto 1,4 como 1,6. Este es un dato interesante. La cantidad total de glucógeno, yo lo nombro glucógeno, no glicógeno, en el cuerpo de un adulto bien alimentado es aproximadamente 350 gramos repartidos entre hígado y músculos. Únicamente podemos almacenar 350 gramos de glucógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el excedente de glucosa que consumamos, ya sea que se aproveche, que se catabolice, pero en la mayoría de los casos no se metaboliza, sino que se va a otra reserva que conocemos como tejido adiposo. Ya dijimos, este va a ser un polisacárido y algo que tiene de curioso es que su estructura química es muy similar a la de la amilopectina, que ya habíamos dicho que es una estructura lineal con ramificaciones. Está formado por moléculas de alfa de glucosa unidos por enlaces glucosídicos alfa 1,4 y con ramificaciones en configuración alfa 1,6. Por un lado tenemos aquí el enlace alfa
entre el carbono 1 y el carbono 4, mientras que la ramificación está formada entre el carbono 1, pero de la molécula de glucosa que estamos añadiendo, y el carbono 6 de la molécula de glucosa, pero que se encuentra en conformación lineal. Esta imagen me encanta porque nos da una idea de lo complejo que puede ser el glucógeno. Si lo viéramos de cerca, cada uno de estos cuadritos o circulitos, o como lo ven, es una molécula de glucosa. Y se preguntarán, si todo eso es glucosa, entonces, ¿qué es esto que tenemos en el centro? Ahorita la vamos a explicar. Nos dice que presenta un núcleo de naturaleza proteica. A diferencia del resto de la molécula, lo que tenemos en el centro es una proteína, a la que le vamos a llamar glucogenina. Esta glucogenina es una enzima que va a catalizar la unión glucosídica de las primeras moléculas de glucosa que quedan covalentemente ancladas a la propia proteína. ¿Qué quiere decir todo eso? Es como cuando pretendemos enredar estambre sobre un carretito. O sea, primero vamos a darle las vueltas sobre el carrete y ya después pues ya, como que ya per se se va a seguir enredando, ¿sí? Estas primeras vueltecitas son en las que nos va a ayudar la glucogenina, o sea, se necesita como un eje sobre el cual irse enredando el resto de las moléculas de glucosa, ¿sale? Para eso nos sirve, entre otras cosas, la glucogenina. Esta proteína, bueno, nos dice que pertenece a la familia de las glucosiltransferasas y nos dice que esta enzima actúa como una primasa. Sí, sabemos un poquito acerca de la replicación del ADN. Si se acuerdan, necesitábamos de una enzima que nos agregara cierto número de nucleótidos para que de ahí se empezara a llevar a cabo la replicación. En este caso es algo similar. Esta glucogenina actúa como esa primasa, entonces me va a agregar aproximadamente 8 residuos de glucosa u 8 moléculas de glucosa alrededor, ¿sí? Me va a hacer como ese eje, como la guía para que a partir de eso ya se siga adhiriendo las siguientes moléculas de glucógeno. Una vez que añadimos esas 8 moléculas de glucosa alrededor de la glucogenina, se presenta la siguiente enzima, que es una enzima súper importante tanto para la formación como para la degradación del glucógeno, que es la glucógeno sintetasa o sintasa. En sí, la función de la glucógeno sintasa va a ser ir añadiendo las moléculas de glucosa alrededor de esas 8 que ya habíamos colocado con ayuda de la transferasa. Hablando un poquito de sus funciones, pues ya sabemos, actúa como sustancia de reserva en las células animales. Es especialmente abundante en hígado. Puede ser hasta el 7% del peso total del hígado. También lo vamos a encontrar en músculo esquelético. Y si pudiéramos verlo al microscopio, veríamos que se encuentra en forma de gránulos que además son insolubles. Al igual que los otros dos polisacáridos que revisamos ahorita, tampoco tiene sabor dulce, a pesar de que está formado exclusivamente o casi exclusivamente por moléculas de glucosa. Y bueno, chicos, es así como llegamos al fin de este video. Sí, ya sé que me fui súper rapidísimo, pero bueno, espero poder editarlo a fin de que pueda ajustarme el tiempo que me permite YouTube subir el video. Espero que les sirva de algo. Si tienen alguna duda, algún comentario que hacerme, por favor, no duden en hacerlo en la sección de comentarios. Esto es todo por ahora de carbohidratos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.